Capítulo 2. Este capítulo está constituido de 4 subtemas: la concepción bancaria de la educación como instrumento de opresión, sus supuestos, su crítica, la concepción problematizadora de la educación y la liberación, sus supuestos, la concepción bancaria y la contradicción educador-educando, la concepción problematizadora y la superación de la contradicción educador-educando. Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Freire, en este capítulo, destaca las relaciones educador-educando, presentando la educación bancaria, la cual se caracteriza a manera de confirmación de saberes o conocimientos como una donación de aquellos que se califican como sabios, juzgando de ignorantes a los educandos, manteniendo a los educadores como únicos portadores del saber absoluto. Los educandos son considerados como solamente sujetos pasivos, dóciles y depositarios, quienes memorizan de forma mecánica el contenido del narrador, quienes en este caso son los opresores, dejando nula la participación de la conciencia crítica. Cuanto más sean adoctrinados los educandos, menos desarrollados tendrán la conciencia crítica de la que resulta luego su inserción en el mundo. En esta educación, el educador hace solamente comunicados en vez de entablar un diálogo directo con el educando, quienes se limitan a escuchar y memorizar la información proporcionada, sin llegar a indagar más allá, siendo así la educación bancaria como depósito de información meramente para tenerla almacenada, teniendo como características el que el educador es siempre el que educa y el educando es siempre el que es educado. Esta pedagogía crea una sociedad opresora y alineante, ya que, como Freire describe, minimiza completamente el poder del individuo oprimido, provocando que tenga una conciencia fija sin alteraciones. Mantienen esta falsa comprensión. Los educandos se reducen a ser meramente objetos, manteniéndose en posición estática y sin posibilidades de crecer, siguiendo una estructura definida por los opresores. La educación liberadora y problematizadora. Ahora bien, el antagonista de la educación bancaria es esta concepción del educador liberador, la cual nadie busca educar a nadie, superando estas contradicciones de educador-educando. La educación bancaria se aprecia como una educación opresiva a iniciar diálogos entre educando y educador. Se tiene como opuesto a la educación problematizadora, accionándose de manera dialógica. Se obtienen conocimientos mutuos entre el educador y el educando, iniciando una pedagogía en la cual nadie se educa a sí mismo, siendo la comunión una manera de que el individuo logre una educación liberadora, escapando de la opresión. La problematización es una actividad negativa para el opresor, quien no está de acuerdo en el que el oprimido inicie con cuestionamientos hacia la manera en que es educado. Es un debilitamiento para el poder opresor, ya que el individuo oprimido iniciará con un reconocimiento de su realidad y de su contexto, así como de las acciones que lo oprimen. Capítulo 3. Este capítulo cuenta con 7 subtítulos: la dialogicidad, esencia de la educación como práctica liberadora, dialogicidad y diálogo. El diálogo empieza en la búsqueda del contenido pragmático, las relaciones hombres-mundos, los temas generadores y su contenido pragmático de la educación, la investigación de los temas generadores y su metodología, la significación concienciadora de la investigación de los temas generadores, los momentos de la investigación. En este capítulo, Freire retoma la dialogicidad del capítulo anterior. Se entiende esta adecuación liberadora al alcanzar un objetivo en específico, siendo la dialogicidad una herramienta para que el educador y el educado, el ser humano no existe como un individuo estático, hace uso de la palabra
la acción y la reflexión como instrumento para una educación liberadora, siendo el diálogo un elemento crucial para el aprendizaje entre los dos actores, ya que sin el diálogo no se presenta una transformación como tal. Freire describe que no puede haber diálogo si no existe amor por la vida, por los hombres y por el mundo. Asimismo, no puede haber diálogo si no se presenta la humildad ni la fe en los hombres, esta fe en su poder de hacer y deshacer. Freire explica que hay diálogos si no se encuentra en los individuos un pensar verdadero, que permite un pensamiento individual y crítico. Se especifica que no puede llegar un pueblo a educar sin antes haber realizado una investigación previa de éste. No puede haber un diálogo si no se introduce de manera adecuada a la vida de los hombres. Se debe examinar las costumbres, lenguaje y tradiciones para crear vínculos y con esto tener éxito. Se necesita una metodología en la investigación para poder tener bases para una introducción positiva en el pueblo. Ahora bien, los oprimidos se encuentran dentro de situaciones límites, las cuales son creadas por opresores, manteniéndose la educación problematizadora con licencia de acabar con estas acciones opresoras. Finalmente, Freire nos describe en este capítulo las herramientas que se deben de tener para ser un educador que maneje un diálogo para educar, teniendo muy presente el contexto y el entorno para la liberación del oprimido. Es necesaria una investigación pertinente de los pueblos a los cuales se quiere llegar, obteniendo una desaparición de las situaciones límites que los opresores tienen inculcados gracias al adoctrinamiento impuesto, siendo el resultado de una educación liberadora gracias al diálogo y a la organización metodológica que deriva. Capítulo 4. En este capítulo Freire nos describe en 3 subtítulos la antiideologicidad como matrices de las teorías de acción cultural antagónicas. La primera sirve a la opresión, la segunda a la liberación. La teoría de la acción antiideológica y sus características. La conquista, la división, la manipulación, la invasión cultural. La teoría de la acción dialógica y sus características. La colaboración, la unión, la organización, la síntesis cultural. Freire en este capítulo comienza haciendo una comparación de los humanos y los animales, en los cuales los humanos a comparación de ellos tienen la capacidad de razonar y de reflexionar. Freire describe esta capacidad del individuo para cultivarse a través de actividades cotidianas, aportando experiencias que serán acciones de aprendizaje. La antidialógica es una arma en la cual el opresor hace uso contra los oprimidos, manteniendo la dominación y el poder a través de los medios específicos, como la manipulación, centrándose la característica que provocan los opresores a que los oprimidos se mantengan realizando las actividades que se les ordena. La invasión cultural es una característica que se hace y que se objetiviza al individuo, centrándose el poder en el opresor y su prioridad de mantenerse en el centro del entorno. Freire describe a la colaboración como una emancipación de los pueblos, eso sí, sin llegar a tener un líder únicamente, presenciando una colectividad entre las masas, las cuales se unen para su liberación y obtención de la praxis revolucionaria, manteniendo la unión hasta obtener el objetivo. Para que estas teorías funcionen es necesario la organización, la mantención del orden y el tener claro los objetivos a alcanzar, teniendo como principio de esta idea lógica la colaboración, el liderazgo y la comunión. Finalmente, Freire llega a una conclusión en la cual el individuo se forma gracias a experiencias vividas, obteniendo aprendizajes específicos fuera de un sistema límite. El hombre, como Freire describe, debe entender su realidad, analizando su entorno, esto con el fin de distinguir a sus opresores y las actividades que los oprimen. El oprimido debe de abordar estas cuestiones desde la colaboración, la unión y la organización para obtener una liberación exitosa.